Sindicato Mexicano de Electricistas. La Asamblea Nacional de Articulación de los Trabajadores del Campo y la Ciudad se congratula de tener a todos ustedes aquí presentes. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Y acudimos a este encuentro entre sindicatos y organizaciones sociales independientes con la intención de aportar nuestra experiencia en la construcción de la unidad popular, conscientes de la dificultad o la situación que atraviesa cada una de nuestras organizaciones. A lo largo de todos estos años hemos sido víctimas de este régimen capitalista impuesto en nuestro país por la clase política gobernante, que lo han hecho a través de la violencia y a través de modificar una serie de leyes que son contrarias a los intereses de los mexicanos. De igual manera, mostramos nuestra solidaridad a los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, nuestra solidaridad también con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, que están aquí presentes, que han dado también muestras de solidaridad al Sindicato Mexicano de Electricistas, y también nuestra solidaridad a las víctimas por la verdad y justicia de Nochistlán, y a todas las organizaciones aquí presentes, nuestro reconocimiento por el esfuerzo que están dando por continuar con mejores condiciones de vida y de trabajo. Muchas gracias, compañeros. Es muy importante que nos preguntemos todos, principalmente los trabajadores agrupados en sindicatos democráticos e independientes, en este proceso que está pasando en el país, ¿qué tareas conjuntas podemos desarrollar? Hoy vemos que la clase política gobernante discute ya la sucesión presidencial. Ya hay candidatos, ya hay frentes amplios. Y los trabajadores, ¿qué hacemos? De los sindicatos democráticos independientes. En el caso nuestro, del SME, hemos buscado articular diversas formas de organización que nos permita cambiar la correlación de fuerzas en nuestro país. Hemos hecho un esfuerzo importante para constituir la nueva Central de Trabajadores. Es un esfuerzo que todavía falta mucho por hacer, y hoy lo tenemos que reconocer también, que hay otras formas de organización de los trabajadores que también están buscando cómo articular y mejorar esta correlación de fuerzas, y me refiero a los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores, que también están en ese proceso, compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que también están haciendo un esfuerzo importante por poder articular, tener mejores formas de lucha que nos permita revertir toda esta forma de despojo que viene haciendo la clase política de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, todo esto aparece ante nuestros ojos en forma conexa. Podríamos decir que cada cual vive su circunstancia en lo individual, como colectivo en su territorio, como actor de un sector social victimizado. De ahí que con frecuencia llegamos a pensar que la unidad es la suma simple de nuestras demandas, y no se trata de eso. Hay que identificar la causa central de que da origen a la totalidad de la realidad lacerante que estamos viviendo, para construir un centro de gravedad que articule el conjunto de las resistencias. ¿Qué propuesta nosotros planteamos ante este escenario que estamos viviendo? Planteamos, les informamos que hay que hacer unas reuniones de secretarios generales de sindicatos independientes con la OLT, con los mineros, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con la nueva Central de Trabajadores, para formalizar un mecanismo de coordinación y definir un plan de acción inmediato para poder avanzar en articular todas estas luchas.
Esta coordinación convocaría una Convención Nacional Democrática de Trabajadores con capacidad para promover la construcción de un espacio unitario común a definir con objetivos estratégicos y tácticos, un plan de acción y una política de alianzas con el conjunto del movimiento social que confluyan en este encuentro y otros referentes con indígenas, campesinos, ambientalistas, etc. El plan de acción inmediato debe de contemplar la más activa solidaridad con los principales movimientos en lucha por la defensa de la tierra, el agua y el territorio, el derecho humano a la energía como una tarifa social, el desconocimiento de la falta de representación del chavismo sindical en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, impedir la aprobación de una nueva reforma laboral regresiva, revertir la reforma educativa, la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la liberación de todos los presos políticos y el cese a la criminalización de la lucha social. Definir también una posición política como clase trabajadora de frente a la lucha política y el proceso político electoral. O sea, ¿qué vamos a hacer los trabajadores y las organizaciones sociales frente al proceso político electoral del año que viene? Nos quedamos como espectadores, articulamos entre todos procesos que nos permitan echar para afuera estos neoliberales, porque lo hemos dicho desde la derecha hasta la izquierda, es el mismo proyecto político neoliberal, es la continuidad del proyecto político neoliberal. Por eso es muy importante la definición de los trabajadores, este frente a la lucha política y el proceso electoral. Los trabajadores no podemos dejar de expresar nuestra acción organizada en una circunstancia como esta. Los trabajadores no podemos quedar al margen de la lucha política y dejar de actuar políticamente en defensa de nuestros intereses y el rescate de la nación. El capital hace política a través de sus partidos. Nosotros deberíamos pensar en darnos los instrumentos políticos y organizativos para actuar con autonomía en la coyuntura, al revés de cómo piensan algunos. Concebimos la coyuntura no como la oportunidad de presionar al gobierno para obtener concesiones pasajeras, sino como un momento del proceso histórico donde se confrontan los proyectos de nación, se debaten y se discutan en los hechos el futuro de nuestro país. Son algunas de las ideas y propuestas que ponemos a discusión en este foro, siempre con un sincero espíritu unitario y fraterno, siempre con la esperanza de que juntos podamos, con la acción revolucionaria del pueblo, alcanzar en México paz, democracia y justicia. Son algunos de los planteamientos que les traemos para ustedes. Sabemos que esto no se resuelve en un foro solamente, sino que se requiere de discutirlo, de poner en el centro de la discusión propuestas alternativas, pero que al final podamos concretar para tener un mejor referente a nivel nacional. Creo que tenemos una coyuntura importante que no hay que desaprovechar. Muchas gracias, compañeros. El conjunto de las preguntas tienen un punto en común. Es cómo vamos a construir una fuerza que permita echar abajo el régimen que nos ha impuesto, que ha significado el despojo de nuestros derechos sociales, de las libertades democráticas, del derecho a la vida, del saqueo de los recursos naturales, del empobrecimiento por expoliación del medio ambiente. Entonces hay un conjunto de temas que comúnmente abordamos de manera particular, porque la realidad inmediata que cada uno vive como organización o como individuo nos presenta solamente una parte del conjunto de problemas que como trabajadores y como mexicanos tenemos. Nosotros luchamos como trabajadores asalariados por la preservación de los derechos laborales, por
defender nuestros contratos colectivos, como también una comunidad indígena o campesina está luchando por la preservación de su territorio, del agua, de la tierra. Y entonces vemos que tenemos un mosaico de demandas sociales respaldadas por la organización en resistencia que reivindica esas demandas. Y entonces nuestras luchas están parcializadas por los temas que cada cual defiende. Y esa atomización de demandas también se refleja en el tema organizativo, porque todavía no alcanzamos a conjugar todo el conjunto de demandas en un sentido de articulación que permita la definición de una ruta de cambio, de transformación en nuestro país. Y creo que en eso está la dificultad de la unidad. No porque no queramos, no porque haya protagonismos, sino que es necesario formular un programa de lucha que sintetice el conjunto de las demandas, el conjunto de las formas de actuar en la resistencia y que permita unificar todos nuestros esfuerzos. Y yo creo que actualmente hay muchos procesos, particularmente el encuentro por la unidad del pueblo de México, en los últimos meses ha venido trabajando intensamente para formular ese programa que articule el conjunto de las problemáticas. Nos dicen directamente qué es lo que ustedes proponen. Miren, hay que partir de una realidad. El grado de organización de las fuerzas autónomas e independientes de nuestro país no es el óptimo. Pues es un primer reconocimiento de que no estamos todavía en las condiciones de poder emplazar con eficacia al sistema. Algunos creen que ya existen. Desde nuestro punto de vista hay que construir estas condiciones y eso pasa por analizar cuál es nuestra situación de fuerza de organización. Y les voy a poner nada más para el caso de los trabajadores asalariados unos datos que reflejan en qué situación estamos. Según la Organización del Comercio Mundial, para 2014, la tasa de sindicalización en México es apenas del 13.5% de los trabajadores que laboran en forma permanente. No estamos hablando del trabajo informal, sino de los trabajadores que tienen un centro de trabajo regular, medio permanente, porque ahora ya no hay nada permanente. Y entonces resulta que de cada 100 trabajadores, 85 no conocen la organización y que solo 13 están organizados en sindicatos, tanto charros como democráticos. Entonces estamos hablando que la gran mayoría de los trabajadores de lo que conocemos como el proletariado mexicano no tiene un referente de organización. Aparte de que el modelo de acumulación salvaje del neoliberalismo se encargó de golpear la contratación colectiva a los sindicatos democráticos independientes y el proceso de privatización de las empresas públicas y empresas del Estado, donde se concentraba gran parte de la fuerza de los sindicatos nacionales, se fue desmantelando con el propio desarrollo impositivo de la privatización. O sea, los grandes sindicatos nacionales de industria hoy están fuertemente debilitados, al igual que los sindicatos de los servicios públicos. Y esa pesadilla no acaba porque sabemos que están en la mira otros sindicatos que están viendo la materia de trabajo y el contrato colectivo de los compañeros telefonistas. Al SME le pegaron precisamente porque nosotros estábamos en contra de la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. La defendimos más de 10 años, pero en el 2009, viendo que no había posibilidades de hacer avanzar una reforma por la vía parlamentaria, decidieron ir directamente con el ejército y la policía a despojarnos de nuestro trabajo, con el resultado de 44,000 trabajadores despedidos. ¿Qué aprendimos en esos 7 años?
Pues que en la resistencia hay que construir nueva correlación de fuerzas. Y es por eso que el SME impulsó la organización de los usuarios de la energía, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía. Por eso el SME impulsa a la nueva Central de Trabajadores, por eso impulsamos también la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana, porque entendemos que el reto es organizar a los no organizados. Ese es el gran reto. Y en esa medida es como vamos a ir fortaleciendo nuestras filas. Nosotros pensamos que esta tarea de organizar a los no organizados, de defender los derechos y defender al sindicalismo democrático independiente pasa porque el sindicalismo independiente se reconozca a sí mismo como una alternativa de frente al corporativismo y el sindicato patronal. Y en ese sentido es que nosotros hacemos estas propuestas de reunirnos, de discutir con los compañeros de la coordinadora, con los compañeros mineros, con los compañeros de la ONT, discutir el tema de fondo y tratar de buscar primero un mecanismo de coordinación permanente de frente a la ofensiva que estamos viviendo en contra del trabajo. Eso ya es lo más mínimo. Coordinémonos para enfrentar esta ofensiva. En segundo lugar, estamos planteando la necesidad de convocar a una especie de Convención Nacional de Trabajadores para abordar el tema, para incluir no solamente a los sindicatos constituidos, sino también a otras formas de organización del trabajo, como son los colectivos, como son las cooperativas, como son las corrientes democráticas, que están haciendo su lucha por democratizar sus sindicatos en los trabajadores de la salud, los trabajadores de la energía, los trabajadores de la educación, que ya llevan pues un trecho avanzado porque la coordinadora ya tiene constituida la instancia de coordinación del Magisterio Democrático. Entonces, en primera instancia, coordinarlos, buscar un evento en donde podamos discutir más ampliamente y luego formular propuestas en dos sentidos. Una, de cómo darle profundidad a este proceso que ya es de por sí unitario para organizar a los trabajadores, y en segundo lugar, junto con pegado, cómo vamos a articular ese esfuerzo de una columna de importancia para la correlación de fuerzas del campo popular con los demás referentes, formas de organización, tanto de los pueblos indígenas como los estudiantes, el movimiento urbano popular, el movimiento campesino, que está, el movimiento campesino ahí está, y no hemos podido conjugar la articulación de trabajadores del campo con la ciudad. Se hacen esfuerzos cotidianos para avanzar en esa dirección, pero todavía no alcanzamos a conjugar este esfuerzo. Entonces, lo que estoy diciendo es que se necesita una ruta para la unidad. O sea, no salimos de aquí, de este foro, y decimos, ya estamos unidos. No, ojalá fuera así, porque eso nos ahorraría mucho tiempo, pero no nos ahorra el esfuerzo de tener que reunirnos, procesar estas propuestas, consensar un acuerdo y luego pasar a la actividad ya en un nivel de organicidad unitaria. Eso es lo que nosotros proponemos, una ruta. Y mencionamos el tema de la coyuntura del año que viene porque es una coyuntura que no podemos dejar de observar. Y no estamos diciendo nada, solo estamos diciendo que los trabajadores tenemos que analizar este tema con seriedad y formular una propuesta, una posición política que diga, los trabajadores también hacemos política. Porque la política no es para los políticos ni para los partidos. La política hacen los seres humanos y las clases sociales hacen política a través de sus organizaciones partidistas. Y díganme si no, la oligarquía mexicana tiene su propia representación en los partidos. Y nosotros debemos de buscar una fórmula que nos permita también, y ahí está una de las claves que entrelazan todo el conjunto de las demandas populares en la resistencia, hacer la lucha política. Para nosotros, lo que articula todo es la lucha política, porque las demandas parcializadas, atomizadas en temas, en
en regiones, en sectores, no nos van a dar como resultado en suma un proceso de unidad. Necesitamos tener un eje de articulación y para nosotros ese eje de articulación es la lucha por el poder. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.